Estamos en la sala VIP de Periodista Digital para hablar, ya lo saben ustedes, del tema de la semana, del mes y casi del semestre, que es el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Se ha convertido casi en un culebrón, aunque a veces esto suena un poco frívolo, pero es verdad que los propios medios, no sé hasta qué punto hemos alimentado esta cosa del culebrón, pero para analizar a los protagonistas, analizar lo que está pasando, analizar no solo a los protagonistas, sino también a los secundarios de toda esta historia, que a veces son los grandes olvidados, tenemos a una buena amiga de la casa con nosotros, a Lara Ferreiro, que ya en otras ocasiones nos ha ayudado a entender todo lo que está pasando. No se recordarán que en su día nos contó, nos ayudó a entender el perfil de Daniel Sancho. Ahora conocemos más detalles de eso y algunas cosas, la mayoría se han revalidado. Lara, muchas gracias. Hola, qué ilusión estar aquí otra vez contigo y con, vamos, toda la gente de aquí, que sois maravillosos. Me encanta estar aquí. Y ahora encima hemos mejorado en iluminación todavía. Bueno, es que esto es una fantasía y los colores, vamos, qué bonito lo tenéis todo. Consigan que hasta yo salga medio bien. O sea, que tú eres precioso. Imagínate el éxito que han dado. Lara, ¿has visto el documental de HBO? Porque vamos a empezar por ahí. Bueno, estoy ahí con él. He visto sobre todo trocitos del documental y bueno, lo que dicen es que esto es puramente facturar, porque lo necesita, porque al final, bueno, pues les puede arruinar económicamente todo el desembolso que tienen que hacer de abogados, de traslado, etcétera. Pero es verdad que dicen que él lo cuenta de una manera como, bueno, como muy natural, es decir, ¿no? Como si, bueno, pues estuviera hablando de eso, que a lo mejor puede sorprender muchísimo como esa distancia emocional. O sea, yo quiero pensar que en este momento está, hasta que no salga, bueno, que no, la sentencia del juicio, que Rodolfo está en un estado disociativo, que es cuando tú no estás en la realidad, que todavía estás un poco, ¿sabes?, como entendiendo a ver todo lo que está pasando, y yo quiero pensar que en algún momento o se derrumba fuera de las cámaras, o bien cuando ya se sepa la sentencia, y muchas veces ocurre esto, ya te pega el bajón depresivo. Porque ya lo asumes. Claro, porque ya lo asumes, mientras que ahora a lo mejor podría estar en otro tipo de fase que ahora lo analizaremos. Vamos a ver si te parece algunas declaraciones de él y lo comentamos contigo. ¿Cómo te enteraste de lo que pasó? El mismo 5 de agosto me llama mi hermano, que ha visto la noticia. Me llama muy choqueado y preocupado. Tarda en decirme exactamente qué está pasando y yo le acabo preguntando, pero bueno, ¿está vivo? Y me dice, sí, pero ha pasado esto. Y me pasa la noticia. Tuve esa sensación burdamente conocida como estar en una película. Esto es él cuenta en el documental de HBO, mirando a cámara, cómo se entera de... o cómo recibe esta noticia. Claro, es que además lo que él dice, que él no tenía ningún tipo de conocimiento que Daniel Sancho tuviera algún tipo de relación con Edwin Arrieta. Entonces, claro, para él la primera fase es el shock. De hecho, ocurre una cosa muy interesante en el cerebro, que nosotros tenemos como el sistema de alarma, ¿vale? O sea, de alerta, que cuando en situaciones muy excepcionales se activa ese botón, ¿vale? Y lo que ocurre es que el botón hace que se segregue como una especie de sustancia donde tú no vas a recordar nada de lo que pase. Entras como un letargo para que te hagas, bueno, pues como que no proceses nada, y la memoria del Entiendo cerebro, que es supervivencia, claro, ¿no? es supervivencia. Y lo que ocurre es, ¿vale? Tú entras como en un letargo, ¿vale? Que no te enteras de nada, es como si estuvieras congelado a nivel emocional, y la zona del cerebro del hipocampo de la memoria no puede ir almacenando datos. De tal manera que lo que intenta cuando tú estás en shock y todavía no te enteras muy bien es para protegerte. El hipocampo, la zona de la memoria no se activa, es decir, tú solo estás en modo congelado. Y lo que él dice del shock, pues claro, es que al principio tú no te lo crees y crees que a lo mejor, oye, él todo el rato hace referencia a estar en una película. Y yo creo que esta faceta de actor le ha podido ayudar mucho en estos momentos, que lo analizaremos también a lo largo de esta charla, para protegerse como mecanismo de defensa, como si estuviera interpretando una película, como de alguna forma se pone ese caparazón de actor, porque ellos tienen muchas veces que separar de sus emociones para poder concentrarse en lo que están haciendo. Entonces yo creo que un poco cuando él dice que es como esto una película, yo creo que podríamos resumir que su comportamiento en determinadas circunstancias es muy actor, para intentar protegerse como mecanismo de defensa. Bueno, allí ya sabes que está lleno de compañeros. Tailandia ahora mismo está tomada cosa muy por periodistas, y a mí uno de los compañeros que estaba allí, no voy a decir quién, me decía que la actitud de Rodolfo les llamaba mucho la atención, porque esa frialdad que vemos en el documental de HBO o en la exclusiva que ha dado Lecturas, que también algunas de las declaraciones son de la revista Lecturas, no de la plataforma, que decían que él, la actitud que estaba teniendo era no solo fría, sino como muy dominante con respecto a ellos, y a veces incluso muy mal educada,
que contrastaba un poco con Silvia Bronchalo, con la madre de Daniel, que era todavía más distante que Rodolfo, pero dentro de la distancia era como muy educada, era como yo, si puedo, entro por un lateral y ni me veis, y de hecho, de ella está viendo muchas menos imágenes en Tailandia que de Rodolfo. O sea, yo creo que Rodolfo, o sea, él tiene como un plan trazado en su cabeza de voy a hacer esto, optimismo, una serie, ¿vale? Como buen actor y buen tal, porque es muy difícil de gestionar todo esto, pero yo creo que él como que tiene esa actitud más de tipo optimista, pero ¿qué ocurre? Que en el momento que ocurre algo que él no tiene previsto, por ejemplo, que los periodistas le dicen alguna cosa que le incomoda, tal, tiene una reacción que es la agresiva defensiva. Se llama así, la agresiva defensiva es un tipo de reacción cuando te dicen algo que no te gusta, cuando no quieres escuchar según qué cosas y no controlas el medio, se te acaba la paciencia, se te activa la zona de la ira y respondes de una manera que yo creo, de verdad, que es fruto, quiero pensar por todo lo que está pasando, que él no es así, porque, claro, al final tu hijo se puede, ¿no? O sea, las consecuencias pueden ser letales para tu hijo, entonces quiero pensar que es fruto de esto, pero en cualquier caso no tiene que olvidar que él es actor y que tiene que cuidar a la prensa, que están ahí, que gracias a la prensa también hace que esto sea mucho más mediático, claro, y que de alguna forma, oye, pues a lo mejor que él cobre. Esté más, claro, y esté más respaldado, entonces yo creo que está o muy mal, no sé, muy mal emocionalmente, y esa agresividad no la beneficia. De hecho, a mí hay gente que me ha escrito por Instagram y me han dicho, se me ha caído un mito con Rodolfo. O sea, es decir, que la imagen que está dando a nivel social, yo creo que no le está beneficiando nada. Yo ya he tenido que analizar en televisión cómo él dijo, esto lo podemos ver como una desgracia o como un reto, pero cómo vamos a, ¿sabes? Palabras muy desafortunadas, y yo quiero pensar que es fruto de este dolor. De hecho, hay mucha gente que le caía muy bien, y a mí me han escrito en Instagram, Rodolfo es un chulo, o sea, cosas muy, muy negativas. Claro, y además, yo creo que se da una circunstancia también que es... una cosa son las declaraciones espontáneas que te pillan en la entrada. Entiendo que además hay que ponerse en la piel, que en un juicio en un país tan distinto como es Tailandia, jugándote la vida directamente ante un tribunal, tiene que ser complicado, pero claro, en un documental sorprende más porque hay una preparación previa, no es... Claro. Le pillas a salto de mata. O sea, yo lo que quiero pensar es que en el documental está en esta fase, ¿vale? O sea, está en fase de mecanismo de defensa, y yo creo que esto de alguna forma voy a interpretar, ¿vale? De puertas para afuera, como, ¿vale? O sea, fuerza, optimismo, porque él realmente a lo mejor cree que, oye, que su hijo se puede librar, o yo creo que él en su fondo piensa que hay esperanza. Al tener esperanza tú estás en modo caparazón, en modo lucha. Y esto siempre, a mí mucha gente me dice, hasta que no salga el juicio no me va a derrumbar porque yo tengo esperanza. Se ha agarrado a eso, mientras que Silvia tiene otro perfil que analizaremos después. Entonces, esa frialdad hace que no conecte con sus emociones, porque es que si no, te destroza. O sea, incluso Rodolfo en el juicio lo que está haciendo es buscando los papeles, está interviniendo con Daniel, y ellos están entre los dos como si fueran abogados. Daniel nervioso, que le dio las declaraciones en plan, papá, dame los papeles. O sea, Rodolfo está en modo, voy a proteger a mi hijo, modo salvador, modo de esta causa es común y yo por mi hijo lo que sea, y está sin derrumbarse. Está en modo esperanza, y luego yo creo que toda la formación que tiene de actor te ayuda mucho, porque es como si interpretaras como una especie de película que todavía no es de forma real, y entonces al final ese mecanismo de frialdad le está ayudando. ¿Qué pasa? Que no es real, porque luego cuando haya la sentencia, etcétera, todo lo que a lo mejor no ha llorado o ha llorado en su casa, va a venir el bajón real, viene después siempre de la sentencia en estos casos. Hay gente que lo tiene antes, como Silvia Bronchalo probablemente, y él lo tendrá después. Entonces, claro, no se entiende, porque lo más normal sería la actitud de Silvia, o a lo mejor la más frecuente. Entonces, por eso mucha gente que esto lo ve como frío, que prepotente, altivo, le están poniendo todos estos calificativos, pero al final es un mecanismo de defensa, porque es que su hijo pues está jugando la vida. Entonces, bueno, pues en este caso yo creo que habría diferentes padres que reaccionarían de diferentes maneras, pero creo que si él empatizase un poquito más, ¿sabes? De, oye, de a lo mejor derrumbarse de forma real. Y con la propia situación, porque a veces es lo que dices tú, a mí me da la sensación de que no es consciente. No hay empatía, pero yo creo que es por el estado disociativo en el que está, o que podría estar, y que luego le dará el bajón una vez que sea la sentencia, porque él se ha agarrado a ese 1%. Eso es cuando la gente no asume que tu ex te ha dejado y tú dices, bueno, seguro que volverá.
y eso hace que tú estés en modo, en plan, lucha, Que es supervivencia. esperanza, ¿no? Al fin y al cabo. Es esperanza. Y eso es lo que les podría estar pasando a Rodolfo. Ya. Es la esperanza, se ha cogido a eso, de hecho ahora lo analizaremos a nivel corporal, porque es que claramente tiende a eso, que a lo mejor tú dices, oye, pues es que todos los hechos, ¿no? Porque además a Daniel Sancho se le acusa de 3 cosas, 3 delitos, y él solo ha reconocido uno, Sí. que es el delito de asesinato premeditado, el de hacer desaparecer el pasaporte de documentación, Buenarrieta, y luego el de descuartizamiento, y él solo ha reconocido descuartizar. Que poca gente lo Que tiene es- en cuenta, que pero... esto es importante que la gente lo sepa, que no es lo mismo el asesinato premeditado en el Código Penal que un descuartizamiento, en plan, yo no le quería matar, fue una pelea, pero luego descuarticé, que eso es diferente, por eso Claro, se han agarrado a que en la España defensa. es verdad que eso es Que es- profanación de cuerpos, se Sí. suele llamar, y no tiene el Exacto. peso de... Pero claro, en Tailandia Claro, no es el en mismo Tailandia código. no, De que hecho, es- la destrucción de documento en Tailandia es un delito penado, Sí, aquí no. Es verdad, que es, incluso en es Tailandia importante. son de corte budistas, donde ellos piensan, o sea, que la motivación, que por ejemplo en España, ¿no? En plan, ¿por qué mató? Pues mató por miedo irracional, mató porque estaba presionado, eso sí que puede ser un atenuante, un Claro. eximente, mientras que Tailandia es que no juegan con, o sea, esto de la motivación, porque dicen es que no se mata, no hay motivación para matar en ninguna circunstancia, si estás puesto en una base de denuncias. Que... Vamos a ver 3 declaraciones más de Rodolfo Sancho en ese documental de HBO. ¿Sabías que Daniel estaba en Tailandia? Sí, me dijo que se iba a hacer un Muay Thai, a probar la cocina tailandesa, a hacer sus vídeos de cocina. Dentro del shock y de la estupefacción, porque obviamente Daniel no tiene ese currículum de criminal o de delincuente, era todo muy extraño. Yo, en general, reacciono bastante rápido y me pongo a ello. Llamo a la embajada. ¿A tu chica? ¿Cómo se lo cuentas? Pues le digo, mira, ha pasado esto. Los ojos como platos. Tiene una reacción de absoluta estupefacción y empieza el show. ¿Tú cómo reaccionarías? Mi primera reacción es de estupefacción y de no creerme a pies juntillas lo que me están contando, porque no cuadraba nada. Todo era muy extraño. Al día siguiente consigo hablar con él, cosa absolutamente estrambótica porque le dejan tener el teléfono, y él me cuenta lo que ha pasado. Está en un estado de shock importante. Me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que acaba de una forma trágica. La conversación no fue muy larga, pero no hacía falta más. Yo ya sabía lo que tenía que hacer desde el principio. El objetivo era claro. Al final, soy padre luchando por su hijo y creo que ese es el gran motor para no caer en una depresión o en la angustia. Toda mi energía tenía que ir a ayudar a mi hijo. Claro, ahí vemos como Rodolfo dice un poco lo que nos adelantabas tú. Mi motivación es la situación en la que está mi hijo y lo tengo que salvar. Que eso explica un poco el por qué no le vemos tan abatido. Tiene un objetivo, que es salvar a su hijo. Claro, lo más importante es que tú como padre encuentres tu motivación, pero siempre tiene que ser una motivación positiva, porque fijaos que él dice en esas declaraciones, que es lo que estamos anticipando, no quiero caer en una depresión, no quiero caer en una tristeza. Él evita sentir emociones desagradables, porque se ha agarrado a la fase esperanza. Esto es como cuando la gente, por ejemplo, para que nos entienda, cuando te dan un diagnóstico de cáncer, hay 4 formas de afrontarlo. Gente que dice, Dios mío, me voy a morir, y ya cae en una depresión y no lucha. Gente que dice, bueno, venga, pues vamos a intentar cuidarnos más que nunca. Bueno, entonces se agarran a la vida, y luego otro tipo de reacciones, ¿no? Entonces, Rodolfo ha hecho exactamente esta. Se ha cogido la esperanza y está en modo ejecutador, protector de su hijo, y entonces muy operativo. Pero esto no implica que después de que se conoce la sentencia, esa fase de depresión que he intentado a lo mejor evitarla, o bueno, de tristeza muchas veces, que le venga después, porque ahí ya no hay más, tú ya no estás en modo lucha, estás en modo pues aceptar una sentencia con todo el futuro complejo que le podría venir a su hijo. Hay un momento en esas declaraciones que hemos visto hablando de su actual pareja, de Xenia, que es la gran olvidada de toda esta historia. Cuenta a tu chica cómo se lo cuentas, él dice, le digo, mira, ha pasado esto, y ella se queda con los ojos como platos, tiene una reacción de absoluta estupefacción y empieza el show. Ya, me hace gracia lo del término empieza el show, no sé a qué se refiere, si al hecho de nos metemos ya en este lío de hocicod, o al hecho de que para ellos lo ven de manera, como dices tú, disociada, no lo sé, pero Xenia es verdad que es la gran olvidada. Afortunadamente los medios no la están atosigando, que creo que es lo que hay que hacer en este caso, porque ella ha optado por ese segundo plano, pero a ella también le tiene que estar afectando. Bueno, por supuesto. De hecho, ¿por qué podría haber una posible crisis o presunta crisis entre Xenia y Rodolfo? Porque al final, ¿qué ocurre? Cuando
hay este tipo de circunstancias tan absolutamente complejas como un presunto asesinato de tu hijo, y además ellos tienen una niña, Jimena, pero Daniel Sancho no es el hijo en común. Muchas veces hay muchas discrepancias, pero del tipo de no, pero no te vayas a Tailandia, pero ahora no, quédate con nosotros, pero me tienes que también hacer caso a mí. O sea, muchas veces tú tienes empatía con la circunstancia, pero son muchos meses donde a lo mejor tu pareja está absolutamente disociada, donde, claro, tú intentas darle un apoyo, pero llega un momento también que dices, joder, ¿yo qué, no? Entonces, ¿qué pasa? Que puede haber problemas económicos, entonces, claro, pues también haya, ¿no?, de alguna forma reproches. Pueden funcionar de dos maneras, que se unan más que nunca, ¿vale?, y que vayan a una y que refuerce a la pareja porque hay un apoyo incondicional y máximo, pero eso no es lo normal es que haya las parejas que tienen conflictos por esto, porque el tema económico, el tema emocional, el que va a ser el futuro, todos, es que es muy difícil, porque además Rodolfo ha tenido que ir muchas veces a Tailandia, mucho tal, entonces claro, tú también te sientes muchas veces como muy mal o impotente, que no sabes qué hacer, cómo ayudarle, y esto normalmente hay tres tipos de crisis en pareja: las estructurales, ¿vale?, que tu vida se rompe, como esto, ¿vale?, la estructura de la casa que tienen montada en las Islas Canarias, pues todo eso se rompe porque ahora Rodolfo ha tenido que parar a lo mejor de trabajar por ir a Tailandia, buscar dinero de donde sea, porque al final un actor no gana tanto dinero, y es que esto te rompe porque son muchísimos cientos de euros que tienen que invertir en todo esto. Entonces, claro, y luego hay crisis, aparte de la estructural como pareja, las crisis personales. ¿Qué significa? Que a lo mejor la pareja está resentida por esto, pero es que luego tú a nivel interior tienes que pasar todo el proceso de duelo. O sea, que el Sene tendrá que pasar un proceso de duelo, de asumir una nueva situación, lo estará pasando como con él, un papel más secundario, pero todo lo que implica las consecuencias de ver a tu pareja absolutamente destrozada. Y luego Rodolfo, que todavía le queda mucha tela que cortar. Incluso se decía que Rodolfo y Silvia Bronchalo tenían una buena relación, o al menos cordial, que el divorcio no fue tan dramático en sí, y hemos visto que Silvia Bronchalo ha denunciado a Rodolfo por amenazas, por WhatsApp, porque la ha llamado bipolar, etcétera. Es decir, si ya les ha afectado a ellos, que no son pareja y que tenían una buena relación como padres, porque tenían como diferentes, bueno, pues criterios de disparidades respecto a la defensa, etcétera, imagínate cuando es tu pareja, que no es ni siquiera un hijo en común, es muy complejo, y bueno, pues a lo mejor tendrá que tener ayuda psicológica, lo que sea, y ojalá no les haya afectado, pero en la mayoría de los casos sí que hay una gran crisis de pareja por la situación. Vamos a ver ahora tres declaraciones de ese documental que hemos entresacado, que a mí me han llamado mucho la atención por tres motivos. En una habla, se dirige directamente a la familia de la víctima, porque recordemos que en este caso, si hay una víctima objetiva, es Edwin Arrieta y todas sus covíctimas, sus familias. En otro, en el que habla de cómo él interpreta la relación que Daniel y la víctima tenían, y por último, cómo habla de él como padre. Vamos a ver lo que es bastante curioso. Me solidarizo con las emociones de la familia. Puse un mensaje a la familia de Edwin diciendo que sentía mucho su pérdida y que no sabía cómo se había podido llegar a esta situación. Sabía que a Dani no le hacía falta dinero, pero siempre viene a tener más si te gusta hacer algunas cosas o salir a cenar a algún restaurante. Fui un padre joven, con 19 años. No tenía la madurez que tengo ahora, pero no me voy a culpar por algo así. Las cárceles del mundo están llenas de padres e hijos. Tuve que empezar a luchar muy pronto por él, por sacarlo adelante, y eso hizo que mi carrera empezase con fuerza. Parte de mi carrera se la debo a él. Pues ahí están esas declaraciones. A mí, iba a decir que las que más me han sorprendido son las de la familia, pero si soy honesto conmigo, me ha sorprendido más las segundas que hemos leído y visto, son en las que habla de la relación que él intuye que Daniel tenía con Edwin. Claro, bueno, en este caso, o sea, la frase que dice que, bueno, al final, oye, que siempre que Daniel nunca ha tenido problemas económicos, bueno, presuntamente lo que dicen que Edwin le dio a Daniel 250.000 euros para hacer, bueno, un restaurante conjunto en Madrid y tal, ¿vale? Y que fue por dinero porque no le quería devolver el dinero a Edwin, y que por eso hubo, ¿no? Eso presuntamente fue así. ¿Qué ocurre? Que, claro, hay perfiles que es muy importante entender en estos casos,
que yo te voy a plantear y os voy a plantear también a los telespectadores, ¿vale? Las opciones que tenemos respecto a Daniel Sancho para entender estas declaraciones también de Rodolfo. Es decir, está una persona psicótica que no está bien, que tiene problemas psicológicos, ¿vale? Entonces no diferencia la realidad de la ficción y entonces hace cosas, pues con drogas, mata, bueno, pues personas que no están bien, que aquí, por ejemplo, en España, si una persona no está bien, esto puede ser un atenuante o un eximente, ¿vale? Porque tú no, pues tienes problemas psicológicos graves. Esa es una opción, que eso es el psicótico. Luego está el psicópata, ¿vale? Que es una persona, y aquí hay de dos tipos. Está el psicópata integrado, ¿vale? Que son personas que viven entre nosotros, ¿vale? Conviven, pero son personas muy frías, muy calculadoras, que instrumentalizan a otras personas para dinero. Sobre todo la motivación suele ser el dinero, es decir, pues personas que tienen mucha belleza, mucho carisma, y entonces ven a los demás como proveedores de dinero para sus fines, ¿vale? O sea, al final el lema en su vida es: el fin justifica los medios. Entonces siempre al final con ese encanto consiguen todas las cosas. Suelen tener muchísima frialdad emocional, no sienten nada y piensan que están por encima del resto. Estas personas suelen ser infieles crónicos, ¿vale? Que al no tener ningún tipo de empatía te da igual engañar a tu pareja, te da igual engañar a los demás, porque para ti lo importante son tus ganancias, siempre son las ganancias, ¿vale? De hecho, en España, bueno, datos de Slim Madison que siempre damos aquí, 1 de cada 3 españoles han sido o no serán infieles, es decir, que a día de hoy, ¿vale? Es una cosa como muy habitual. Pero claro, hay un engaño, entonces, digamos de alguna forma, en el momento en que tú quieres cortar esa relación con esa persona que a lo mejor te da dinero, hay diferentes formas de cortar. ¿Dónde se ve muchas veces que esa persona tiene rasgos pues psicopáticos, rasgos tal? La forma en que hace las cosas, ¿vale? Y luego estaría el psicópata criminal, que son personas, pues asesinos en series, que, bueno, pues cometen delitos, muchas veces pues por el tema sexual o tema de dinero. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos ha visto, que a mí me parece muy interesante siempre aplicar las leyes de la neurociencia, que son cerebros incurables. En Estados Unidos no salen de la cárcel, es decir, tienen cadena perpetua porque saben que una persona que ha violado puede volver a hacerlo en menos de 6 meses. Entonces esa psicopatía tiene unos rasgos que no sienten ni culpa, ni empatía, ni razonamiento moral. En el caso de Daniel Sancho nunca vamos a saber su perfil exactamente, porque allí no se hace lo que en España llamamos informe pericial forense, que es analizar todas las características psicológicas, qué tipo de, si no tiene nada, si es un psicópata, si no, si es un psicótico, porque allí no lo hacen, porque como tampoco hay motivos para matar, entonces nunca lo vamos a saber. Pero en cualquier caso la relación que tenía, porque no hay que olvidar que él tenía una novia llamada Laura, ¿no? que la llaman Laura, que se supone que después de quedar con Edwin en Tailandia iban a hacerse un viaje por el sudeste asiático y le iba a pedir matrimonio. Es decir, entonces claro, al final bueno, pues tenía ahí como diferentes vías. No sé si a lo mejor Laura representaba esa fachada social, pues que con tu novia, no sabemos qué, ¿no? En este caso, que es lo que pasaba entre ellos, pero desde luego la instrumentalización en muchos perfiles es muy habitual y el fin justifica los medios. El tema económico pues siempre suele estar por ahí. Claro, dices, no sabemos qué relación había entre ellos, pero recuerdo lo que dicen esto que hemos escuchado Rodolfo, dice no le hacía falta el dinero a Daniel, pero siempre viene bien tener más si te gustan hacer alguna cosa o salir a cenar a algún restaurante, como diciendo... Bueno, entiendo que lo hiciera por esto. Pero es bueno, que, llama la atención, pero es que esta es la ambición, es decir, claro, o sea, al final, ¿qué pasa? Que también es reconocer, perdona Lara, de manera sucinta el tipo de relación que había entre tu hijo y Edwin. Es que, ¿sabes qué pasa? Al final yo creo que Rodolfo intenta evitar la culpa de que sería muy normal, en plan, yo como padre he podido influir en una mala educación, no he estado ausente, ¿vale? Entonces, como no quieres sentir culpa, vas a intentar justificar todo, ¿vale? En plan de, oye, pues si a lo mejor tu hijo es ambicioso y quiere el dinero y a lo mejor, no sé si Rodolfo en este caso es ambicioso como él, de yo quiero más de tal, lo justifica. O sea, es que, ¿sabes qué pasa? Que al menos de cara a la galería hay una justificación total con todo lo que ha hecho. Claro, yo como madre, ¿sabes? Quizá sería más tipo Silvia Bronchalo, en plan, aquí no gana nadie, tal, pero esa defensa tan... absoluta, sin ningún tipo de culpa hacia lo que ha hecho tu hijo, yo creo que públicamente, o sea, yo le si Rodolfo fuera a mí, ¿vale? O sea, yo le tuviera que asesorar, le diría, mira, como psicóloga te digo, sé que es muy difícil y sé que nadie se puede poner en tu situación porque es algo que te destroza la vida, pero es importante, muchas veces es mejor que tú saques lo que tienes y derrumbarte y decir, oye, mi hijo no lo ha hecho bien, esto no gana nadie, como está diciendo Silvia tal, porque conectas muchísimo con la empatía. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que estas frases dejan a todo el mundo muy, muy choqueados porque dices, hay que tener cuidado con lo que estás diciendo porque de alguna forma es como justificar.
según qué cosas, y yo creo que eso no beneficia a nadie. Vamos a ver la actitud en unos gráficos que la propia Lara nos ha preparado, porque Lara es otra cosa, no, pero trabajadora es un rato, pero vamos, un rato largo. Nos ha preparado ahí unos gráficos que estamos viendo sobre, para analizar un poco la actitud, ese lenguaje no verbal, que siempre viene bien conocerlo, porque es verdad que a veces la boca dice una cosa y el cuerpo dice otra. Bueno, esto es fascinante. Vamos a analizar 4 imágenes, ¿vale? Que lo quería comentar contigo y con todos vosotros. Bueno, este es el día 1, ¿vale? Las frases que dicen de Rodolfo es que todo, ¿vale? Que salga todo bien, gracias por el interés, ¿vale? Todo esto, actitud positiva, confiado y sonriente. Si os fijáis, siempre hay que analizar la postura. La postura es hacia arriba. Hacia arriba es como, de alguna forma, orgullo de estar, ¿sabes?, ayudando a su hijo, de que está ahí como padre, ¿vale? O sea, lo normal sería normalmente suele ser, pero yo os digo, hay muchas formas de afrontar esto, que es muy complejo, hacia abajo, como de una forma mucho más recogida, encorvado, ¿no? Más encorvado. Luego, los ojos están así, ¿vale? Aunque tiene siempre las gafas, que yo creo que las gafas le ayuda a disociarse y a protegerse, siempre va con gafas, igual que la madre, ¿vale? Si os fijáis, está como en modo alerta, aunque no lo podemos ver, pero se puede intuir, y luego la boca es muy llamativa, porque tiene como el rictus, es de tipo positivo, sonriente y confiado, con lo cual aquí vemos la esperanza, porque si no, no la tendría, y tendría una forma mucho más rígida, la boca mucho más apretada, ¿vale? Sí que es una sonrisa más de tipo circunstancial, pero yo creo que él se ha puesto una coraza de vamos a luchar y aquí no pasa nada. Entonces, esto es muy llamativo, ¿vale? Alguna vez mira hacia abajo, pero son las ocasiones menores, con lo cual esto llama mucha atención, porque quizá pues no, en este momento pues no está derrumbado, sino está confiado, y yo creo que él realmente cree que su hijo puede, bueno, pues puede tener esperanzas de que no tenga un fatal desenlace. Vamos a ver la segunda, que ya hay un cambio en él que es más que llamativo, ¿eh? En el del día 2 del juicio, ahí estamos. Bueno, esto es súper sorprendente, ¿vale? He cogido el momento de al salir del juicio, ¿vale? Y él dice en plan, pues, como empieza de forma pues más de tipo amenazante, no tengamos un problema, yo os trato con educación y respeto, espero lo mismo de vosotros, no me cerréis el paso, ¿vale? Entonces su sonrisa está como molesto, como altivo, advierte a la prensa, incluso llega a decir también que en Tailandia no se puede grabar y que esto sería, bueno, que no vayamos a tener problemas, ¿vale? En cambio Silvia es lo contrario, dice aquí nadie ha ganado, todos hemos perdido, cabeza como cabizbaja, aunque está diciendo un paso firme. Bueno, ¿qué pasa aquí? Esto es muy llamativo. Rodolfo se pone en modo actor, sonriente, que es que nadie entiende muy bien las sonrisas, pero ya os digo que yo creo que es el mecanismo suyo de defensa, porque ¿no? La gente me pregunta por Instagram, ¿cómo es posible que estés sonriendo? Es que no se puede sonreír, pero casi seguro tiene algún tipo de disociación de la realidad, o piensa que está interpretando algún tipo de película, o recursos que tenga técnicas de actor, porque si no, lo normal sería que te derrumbases, pero ya os digo que yo creo que él está como muy trabajado, porque es pues como actor ha sido muy, muy grande. Entonces, luego, cuando en el momento que él tiene algo que no tiene previsto, o que no le gusta o tal, se pone en modo agresión, o sea, o agresivo, reactivo, ¿vale? Que reacciona, y ya ahí, si os fijáis en las declaraciones que hace, ya son más de tipo, pues, un poco amenazante. ¿Qué pasa? Que esto, aunque yo entiendo que está muy abrumado de verdad y que es muy, muy complejo, tiene que agradecer a la prensa que estén ahí, porque gracias también a la prensa hace que esto sea mucho más mediático, que se presione más a las autoridades tailandesas de que, oye, que aquí desde España estamos mirando todo esto. Entonces, que ha hecho, claro, que Tailandia mire con lupa este caso. Que mira también con lupa. Entonces, están ahí gastándose muchísimo dinero los medios de comunicación, que les está ayudando, porque gracias a todo esto también hay una mayor repercusión. Entonces, estas cosas, Rodolfo, querido mío, desde aquí yo creo que no, aunque yo sé que estás muy abrumado, pero ahí tenemos que intentar hacer algún tipo de contención. ¿Qué pasa? Que ahí sale pues toda esa contención, esa de rabia, de ira. Además. Claro, es rabia contenida por todo lo que tiene que estar viviendo pues como padre. Claro, es muy difícil. De hecho, así, esas imágenes es después del juicio. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la primera semana, también hay que contextualizar que no salió muy bien bueno, pues, las diferentes entrevistas que se hizo, porque dijeron que había un problema de traducción. De hecho, Daniel se espera, o sea, estaba como en plan en la sala de por favor, me estoy jugando todo, hizo declaraciones de me estoy jugando la vida, por favor. Entonces Daniel cogía, no estaban además contentos con que estaban siendo
excesivamente, por decirlo de alguna manera, Sí. que no la traducción no estaba siendo bien, porque Claro. hay que bueno, ahora mismo está para mi gusto una cosa todavía más complicada, porque es pasar del tailandés al inglés, porque Claro, entiende todavía Daniel peor. entiende perfectamente el inglés, pero esto lo ha elegido él, porque en un principio Sí. acuérdate que era del español al tailandés, Sí. que era lo que no les convencía. Claro, o sea, entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo creo que también, como fue muy mal, o sea, cuando hice lo de la prensa, tal, que está aquí en esta reacción, creo que fue una sesión muy movida. Creo que salió bastante mal, primero por las traducciones, que lo que tú dices, que es que no se entiende, no entendía, entonces Daniel se desesperaba y entonces ahora él en la segunda semana, que esto estamos en la primera semana, ahora ya es completamente distinto, está el inglés, Daniel está contento con las traducciones, entonces yo creo que también fruto de ese estado emocional que no ha salido bien o como ellos esperaban, pues yo creo que está como esa ira, rabia contenida de a ver si a mi hijo le va a pasar algo, yo creo que sale y entonces al final es como cuando estamos cabreados que lo pagamos con nuestra pareja y a lo mejor es porque acabamos de discutir con nuestro jefe, pues yo creo que sería un mecanismo. Que hay que decir que lo que hemos visto en esta ficha, tanto de Silvia como de Rodolfo, a mí los compañeros que están en Tailandia, en concreto, uno me decía, lo de Rodolfo es que, dice, no es que esté fruto de un cabreo o de un momento puntual, dice, es que su actitud en la isla está siendo así, incluso en lo que no se ve en cámaras, y la de Silvia me decían lo mismo, está actuando igual delante que detrás de las cámaras, esa forma un poco de, pues más apocada, más... intentando contemporizar en el sentido de, bueno, de tener en cuenta la situación de la familia de la víctima, dicen que en privado también está haciendo lo mismo. Claro, sí, es que al final la actitud de Rodolfo pues está siendo muy criticada y muy comentada en las redes sociales precisamente por eso, ¿no? Porque por la sonrisa que no se entiende, por la circunstancia que está y luego por el trato que a lo mejor está haciendo en momentos de máxima, bueno, pues ira, quizá con los compañeros. Vamos a seguir con la siguiente ficha en la evolución de Rodolfo Sancho y de Silvia Bronchalo en el juicio. Estamos 17 de abril, Vale. fecha muy cercana. Claro, aquí ya avanzamos, ¿vale? O sea, Rodolfo está como una montaña rusa, ¿vale? Es decir, para arriba y para abajo, esto está, ¿vale? O sea, sube de la euforia o de la esperanza, la ilusión, baja a la ira, ¿veis que, vale? Entonces, aquí tiene esa sonrisa, aquí volvemos otra vez, ¿vale? Aquí salió muy bien. Dicen que este día, el 17 de abril, ¿vale? Entonces, la cara es el reflejo del alma, está como mirando, no hacia abajo, pero es como hacia el medio, y eso es que está recordando, cuando nosotros miramos hacia el lado derecho, hacia el medio, recordamos lo que acaba de pasar en la sesión, ¿vale? Entonces, él está recordando como en plan, ha ido bien, he podido ayudar a mi hijo, porque él está siempre con los papeles, ayudándole y tal, entonces está ahí. De hecho, dicen que, por ejemplo, la actitud de Silvia en el juicio es completamente secundaria, está como apartada, nunca dice nada, lo único que hace es escuchar, entonces es muy diferente. Rodolfo está ayudando al hijo, incluso, bueno, interviniendo pues en todo lo que puede para ayudarle, y en cambio Silvia se mantiene en un segundo discreto plano. Yo no sé si es que también a lo mejor, claro, tú como madre, o sea, según cómo tú seas de personalidad, hay personas que niegan que su hijo haya hecho eso, ¿vale? Y otras personas dicen, a ver, con todas las pruebas no sé qué, pues quizá mi hijo se lo ha hecho. Entonces, claro, en función de lo que tú creas, porque puedes creer, esto es polarizado, una cosa o la otra, te vas a mantener una forma o la otra. Hay padres que rechazan que su hijo haya hecho eso, porque me daría una imagen mala de cómo he sido yo como padre, Claro. Entonces rechaza y crees que no, que realmente no, entonces te vuelcas. Incluso entiendo que es un mecanismo de defensa, es decir, no me entra en la cabeza que... No lo ha hecho, por eso hay muchas madres, sobre todo, o padres que van a la cárcel, las madres les llevan lentejas a los niños, o sea, cuando los van a visitar, es decir, que es que creen, o sea, realmente creen que es imposible que lo haya hecho, ¿vale? Entonces es un mecanismo disociativo que está ahí de defensa, y luego, según si eres más racional y menos emocional y eres tal, dices, ¿y si mi hijo lo ha hecho? Entonces, claro, como tú no sabes muy bien, ¿vale? Te mantienes en un segundo, que eso discreto plano, ¿vale? Ahí empieza un proceso complicadísimo, entiendo, ¿no? En el momento en el que das el salto de no me lo creo a... entra la duda razonable y después de la duda razonable pues puede que incluso analice. Horrible, porque te derrumbas como ser humano, como madre, como padre, en plan, sobre todo lo que más atasca es la culpa. ¿Qué he hecho yo? Oye, que no eres culpable de nada, porque nuestros niños pueden hacer, nuestros hijos, oye, son adultos y son responsables de sus propios actos, pero te machaca la culpa de haber sido yo de alguna forma que le habré influido, no le he dado el cariño suficiente, o con el divorcio de alguna forma me separé de él, y entonces te machacas. Y luego toda la tristeza de asumir un hijo que yo he parido, que he tenido en mis entrañas, ¿cómo presuntamente puede hacer algo tan atroz? Es que no puedes vivir con ello, es que te destroza. Entonces es un mecanismo de decir, no, mi hijo no lo ha hecho, y se puede llegar a entender que muchas veces, en muchos casos, si nosotros estuviéramos en esa situación, pues a lo mejor lo haríamos también, para intentar protegernos. Pero es verdad que son actitudes absolutamente distintas.
Vamos a ver la última ficha hasta ahora, porque el juicio seguirá, como todos sabemos, día 18 de abril. Bueno, aquí esta imagen ha sido muy comentada, ¿vale? También, que esto es del día 18, ¿vale? Al entrar, que fijaos Rodolfo, ¿vale? O sea, tiene como una actitud, si fijamos en su lenguaje no verbal, los hombros, siempre es como de que va a luchar, que está, ¿vale? Como preparado para lo que le digan y siempre las frases, vamos a ver qué pasa, hay días buenos y malos, ¿vale? Pero está como muy sonriente, dando los buenos días, es decir, ha dormido, está tranquilo, ¿vale? El día anterior salió muy bien, con lo cual esto también te animas, porque de alguna forma claro, ya han solucionado los problemas de las traducciones, etcétera. Y luego al salir, ¿vale? Le han preguntado también, ¿vale? Y él ha manifestado, bueno, que siempre, o sea, que él siempre va a ser optimista, porque además se lo preguntan, con lo cual vemos aquí, que es lo que hablamos, que él realmente cree en eso y que su hijo y que va a salir, o sea, es que él tiene esa actitud, ¿no? De esperanza. En cambio, Silvia es que completamente distinta, o sea, es mira hacia abajo, se tapa con el pelo, y me llama los mucho ojos, la atención de porque no Silvia, le quiere ver. preguntan, ¿eres optimista? Y dice, no lo sé. Claro, La, es que la respuesta, además, con ese gesto de, pues, de es estar que destrozada. Claro, es que es súper llamativo porque en este caso Silvia a lo mejor es una persona más racional y Rodolfo es más emocional y más, ¿no? Entonces, claro, ella muchas veces está el ¿y si mi hijo lo ha hecho? ¿Y si lo ha hecho de verdad? Claro, entonces, cuando te dicen, ¿tú estás ilusionado, estás optimista? Claro, no lo sé, es que claro, optimista ¿respecto a qué? Respecto a, porque siempre tenemos que honrar, ¿no? La memoria de Edwin, que de una cárcel se sale, pero de un cementerio no. Claro. Entonces, claro, la madre, o sea, está muy empática también, es una mujer muy empática con la familia de Edwin, con la prensa, con tal, discreta, no quiere dar que hablar. Ella además al principio, cuando fue a Tailandia en agosto, colaboró con todo, con los papeles, con el niño, pero luego ya la defensa siguió por otro lado, ¿no? Entonces ya es muy difícil, ¿no? Pero sí que hay mucha empatía hacia ella y mucho dolor. O sea, Silvia muchas veces, cuando entra al juicio también parece, o sea, me da la sensación, cuando analizo sus gestos, como que viene muy llorada, ¿sabes? Como que para ella, claro, el tener que estar ahí, porque al final te están acusando de algo, la fiscalía y los hechos, ¿no? Entonces, yo creo que ella está en ese momento de derrumbamiento y está incluso, no sé si en la sala habrá podido llorar, pero claro, dice, no lo sé, y luego además está como muy seria, con esas gafas de sol, mirando hacia abajo, que cuando miras hacia abajo también sientes mucha vergüenza y sientes mucha culpa. O sea, Silvia sí que de alguna forma que sería dañino para ella, pero no sé si se siente responsable de lo que la crianza con Daniel, bueno, que puede ser, es una fase, o sea, está el shock, luego están las emociones, culpa, ira, vergüenza, y luego está la esperanza, luego viene el miedo, luego viene la aceptación solo va a venir cuando haya la resolución, que va a ser unas semanas, y ahí sí que puede haber diferentes. ¿Qué pasa? Que el derrumbamiento de Silvia, a la hora de la presunta sentencia, podría ser un poquito menos en el sentido de que tú ya te has ido preparando. Esto es como cuando tienes una mala relación de pareja que sabes que se va a acabar y tú ya vas haciendo el duelo, y hay personas que hasta que no le dicen se acabó no han hecho el duelo, entonces son padres de la misma persona con reacciones completamente distintas, tanto a nivel juicio, a nivel no verbal, como a nivel psicológico. Aquí vemos cómo el ser humano, frente a un mismo hecho, por tu tipo de personalidad, por la forma de afrontar las situaciones que te vienen, cómo lo hacen tan distinto. En cualquier caso, su relación dice que está muy rota entre ellos y que cuando está en el juicio hay muchísima incomodidad, porque de alguna forma pues han tenido que pasarlo muy mal. Además hay que recordar que cuando se ha filtrado esos mensajes por los que ella ha denunciado a su exmarido, una de las frases que a mí más me llamó la atención por la carga que tenía era que le dice, si nuestro hijo está así de mal, él utilizaba otra expresión más gráfica, es por tu culpa. Sí. O sea, que daba la sensación de que a lo mejor en privado el discurso de Rodolfo Sancho con respecto a lo que ha pasado con su hijo parece que difería un poco. Claro, es que esto es muy interesante. O sea, a nivel psicológico, lo que ocurre es cuando tu hijo hace algo o presuntamente algo tan atroz, aunque bueno, primero hubo una confesión y luego ya ahora dice que es inocente o no es culpable, lo que ocurre es que está la culpa, ¿vale? La culpa es una emoción que te machaca y te destroza, en plan, has sido un mal padre. Entonces, ahí se hace varias cosas. Según tu personalidad, si eres más de tipo narcisista o te quieres a ti mismo, tal, en lugar de asumir responsabilidades o responsabilidades
compartidas, haces una técnica, ¿vale?, que se llama culpabilización inversa, cruzada. ¿Vale? Entonces, de alguna forma es porque tú, ¿vale? Esto mucha gente, cuando alguien hace mal, hay personas que piden perdón y asumen, oye, fruto de, ¿sabes?, de lo he hecho mal y pides perdón, y otras personas no. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy común en procesos de este tipo intentar buscar el culpable. En plan, porque al final es un mecanismo que hacemos todos, en plan, pero ¿la culpa de quién es? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde ellos pueden, al final, destrozarse y machacarse, y que se intenten culpabilizar, o no sabemos si Rolfo intenta culpabilizar a ella y se le dice, oye, a mí déjame, que esto es de los dos, y ahí es donde empieza el proceso tan complejo, porque hay que buscar un culpable, pero hay que saber que esto ya lo dirá la resolución del juicio, y si tiene que haber algún culpable y que le condenen, en todo caso será Daniel Sancho. Los padres son víctimas indirectas, igual que siempre hay que recordar Edwin y su familia. Entonces, al final hay que intentar no buscar un culpable, porque entonces se van a destrozar como entre ellos, y toda esa fuerza psicológica la necesitan para afrontar la resolución que va a venir en 2 semanas de lo que haya. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Vale, llegamos al 3 de mayo, bueno, dicen que ahora no saben si va a ser el 3 de mayo o 9 de mayo, bueno, es decir... El 9, yo hasta donde sabemos es el 9. Claro, se dicen ahí incluso que lo quieren alargar un poco, ha salido hoy al 3, bueno, en cualquier caso va a ser pronto. Claro, toda la fuerza que ahora, vale, o sea, cuando ya hay una resolución, normalmente ya no suele haber una lucha entre los padres, porque claro, ahora ya queda el camino del desierto, cuando se apagan los focos, cuando la gente se va en los medios, cuando ya es un camino, un desierto emocional lo que le queda. Porque ahora ya, claro, es, vale, imaginaos, ¿vale?, que le condenan, o sea, hay varias opciones, o cadena de muerte, ¿vale?, que en este caso luego lo que hablamos, se tendrá que declarar culpable, tal, para pedir el perdón, para que se lo dé el rey, con todo lo que implica, o cadena perpetua, es decir, que ahora lo que le vienen a estos padres después, porque ahora todavía están en fase de lucha, en fase de esperanza, en fase de alerta, de supervivencia, pero es que cuando se apaguen los focos, cuando ya sean años, que además tú me lo decías, el español que estuvo condenado, Arturo Segarra, sí. Claro, ¿cuántos años lleva? Lleva desde 2013, si mal no recuerdo. Es decir, 11 años, en una cárcel tailandesa. Entonces, todo lo que le viene a estos padres, pobrecitos míos, que es algo tan atroz y tan complejo, que ahí es cuando ya se apagan los focos, porque ya claro, cuando ya hay una resolución, ya es una lucha contra el tiempo de supervivencia. Y ahí es cuando realmente yo creo que van a ser el derrumbe total, y no sé si tendrán ayuda psicológica, porque los focos se apagarán y ya es solo esa lucha contra el tiempo de todos los años que presuntamente le espera, y ahí va a ser muy complejo para ellos, muy difícil para estos padres que la verdad que son víctimas indirectas también, independientemente de que cada uno lo afronte, pues muy difícil. Recuerdo que cuando estalló todo esto y viniste aquí con nosotros y nos hiciste un perfil de Daniel Sancho, tenías muy claro que era un psicópata narcisista, nos dijiste, pero me llamó la atención, y ahora, a tenor de cada vez conocemos más datos de lo que ha pasado, no solo eso, sino que en ningún momento calibraba las posibilidades de los actos, no en el sentido de calibrar el dolor que hacía, sino ni siquiera desde el punto de vista egoísta, de decir, pues, oye, es que en un país como Tailandia el destino que me espera es complicadísimo. Claro, o sea, a mí me encantaría hacerle un informe pericial forense para saber el perfil de Daniel, ya ahí que Daniel no tenga nada a nivel psicológico, que sea un psicópata o que sea un psicótico, eso nunca lo vamos a saber. Pero ocurre una cosa que yo, independientemente de este caso, lo he visto en otros casos, que nadie lo contempla, pero está el psicópata asesino vago. ¿Qué significa? Vago y torpe y tonto, que no quieren, o sea, no miran el código penal antes, piensan que no les van a pillar porque es un país, bueno, pues de medio pelo, o que se creen muy listos y muy guapos y que no. Entonces, claro, es que yo he visto en otros casos, sobre todo cuando viví en Estados Unidos, en Nueva York, que me encanta todo el mundo ¿no?, de la psicopatía, que tú decías, ¿cómo es posible que haya hecho esta persona este crimen? Porque es que es imposible hacerlo tan mal. Bueno, pues hay que saber que hay personas, oye, que es que saber que a lo mejor tienes que desmembrar la cabeza y las huellas para que no te pillen y tirarlas a un vertedero donde sea, o al mar, me da igual, o sea, eso no significa que controles bien las cosas. De hecho, muchas veces lo que se ha dicho, por ejemplo, volviendo al caso de Daniel, es que si él, en este caso, ¿vale?, que desmembra tal lo que sea y se va de Tailandia, como no hay convenio de extradición, nada hubiera pasado. Claro. De hecho, él le detiene el día 3 y el crimen es el día 1. Hay 2 días ahí de que le podía haber ganado
Si se hubiese trasladado a España, como bien decimos, no hay tratado de extradición con Tailandia, posiblemente se habría librado. Claro, es que estas cosas no se entienden y a la gente les parece, ¿no? De una forma tan sorprendente de, pero ¿cómo es posible que te quedaras en un país que tiene cadena de muerte, o sea, cadena perpetua o condena de muerte? Bueno, pues porque hay personas que piensan que no les van a pillar o que es que claro, hay que saber que hay muchos perfiles y hay perfiles también narcisistas que es que ellos se creen por encima del bien y el mal, que no les van a pillar porque se creen listos, porque a lo mejor a lo largo de la vida les ha ido saliendo pues todas las cositas bien. De hecho, hay otra cosa que si en el caso que Daniel Sancho volviese a España después de 8 o 9 años o que sea, ¿no? Él tiene que te lo he mandado, que lo estábamos comentando, también una causa abierta por una presunta agresión aquí en España. Claro, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no sabemos Además, si... una agresión bastante fuerte, bastante violenta. Claro, no sabemos sí. si al volver a España también tendría que cumplir condena aquí, es decir, que es que, o sea, que es, vale, vuelves aquí, pero aquí tienes una causa abierta de lesiones, etcétera, es que a lo mejor, o sea, la peregrinación continúa por las cárceles. Entonces, claro, esto es algo tan, no sé, es que está hecho de una forma tan atroz y tan retorcida, que es que entiendo que no se puede entender. ¿No? Leía el otro día en un sitio que decía una abogada, ¿no? Así como medio de broma, bueno, pues vas a un monte y le tiras, ya está, pues ha caído, ¿no? Pero bueno, es que hay gente que no sabe hacer según qué cosas y es que desgraciadamente esto nunca tendría que haber ocurrido porque ya os digo que no hay motivación para matar, o sea, claro, hay otras formas. partiendo de ahí, partimos de esa base, si una persona te tiene tan extorsionada, tantas vas y denuncias. Entonces, también hay que saber que hay personas que no saben hacer, que bueno, pues que no saben gestionar estas cosas y además es de una forma absolutamente para él, bueno, es que yo no sé si él en la cárcel tendrá algún tipo de remordimiento, pero no por lo que ha hecho, no sé, ¿eh? No por lo que ha hecho, sino por la torpeza de los hechos, en plan, te quedas ahí, te vas a, luego vas a, además, Daniel Sancho fue a la comisaría, sí. porque la hermana de Edwin le escribió por Facebook, en plan, por favor, mi hermano ha desaparecido, él fue ahí, entonces claro, no fue muy complicado, porque había una desaparición en Copangán. Un cuerpo que se había encontrado. Y una declaración de una persona, entonces hilaron, o sea, porque es que, de verdad, es una cosa tan atroz que dices, que no fue muy complicado, y además es que ahí, en Copangán, que yo cuando estaba en Tailandia, es que no matan, o sea, es que no había ningún tipo, eso es rarísimo. Y encima, en Tailandia hay un procesamiento de basuras manual, entonces, de repente, porque allí se mueren de hambre, no tienen dinero, o sea, no tienen comida. Entonces, los tailandeses que no pueden, que están en situaciones de máxima vulnerabilidad a nivel recursos económicos, van a los vertederos a ver si pueden, de los hoteles, las comidas, por eso lo encontraron. Y entonces de repente van y la persona está, la chica, el hombre, viendo las bolsas de basura, se encuentran huesos. Y ha habido una desaparición, una denuncia, claro, es que todo... Sí, como me decía Macatao, soy psicópata vago y torpe, es como una definición Yo creo que esto, brutal. Claro, o sea, nunca a nivel racional vamos a poder entender, o sea, esto es, vale, todo a nivel teórico, pero a nivel emocional de cómo es posible que esto se haya hecho así y que esto haya ocurrido. Porque además es un caso que esta familia, Rodolfo, el padre, o sea, era una saga de actores muy querida en este país. Sí. O sea, Curro Jiménez, ¿no? Entonces, claro, es algo que dices, ¿no? Muchas veces, ahí también, luego es muy interesante ver el fenómeno social Daniel Sancho, porque hay un club de fans. Eso te quería preguntar, que me lo has comentado antes y me he quedado... Bueno, no me sorprende que porque escrito, ha habido otras... a mí me han escrito, pues si quiero participar y ya verán. ¿En serio? Sí, en Instagram hay un club que yo espero que se lo hayan quitado, pero ¿qué ocurre? Que también un perfil de bristofilia, que son sobre todo mujeres que... también ha pasado con Miguel Carcaño, se va a casar con una chica. El asesino de la Katana de Murcia también se casó con una chica. Yo es que no dejaré de alucinar, que dicen, qué guapo es. Alguien tan rubio y tan guapo no lo ha podido hacer. Y le hacen un club de fans, o sea, porque además piensan que si están con una persona así, como conflictiva, malote, les va a poder proteger. La falsa sensación de seguridad de a mí no me va a pasar nada. Pero claro, estas personas tienen un problema, porque claro, tienen muchas veces esa doble cara, que son contigo personas encantadoras, pero luego en cuanto empieza el ciclo del maltrato y la depredación, porque son personas muy manipuladoras. Pero existe la bristofilia, que es que te atrae el asesino. Pues y les hace club de fans, tal, y luego también la reacción, por ejemplo, ¿no? Que yo lo he visto en padres españoles, porque yo al final viene mucha gente a terapia, ¿no? Y hablo con ellos, entonces me dicen, ¿vale?
Hay personas que dicen, madre mía, lo ha hecho tal, no sé qué, ¿no? No sé qué. Pero bueno, todo es presuntamente porque no sabemos la resolución. Y padres o madres que me dicen, es imposible, imposible. Posible que lo haya hecho. Porque piensa, fíjate, interesa, piensa, claro, si él, un niño guapo, criado en los mejores colegios, con dinero, tal, ha hecho esto, mi hijo, o presuntamente ha hecho esto, mi hijo podría hacer algo así. A ver si mi hijo de repente un día se le va a ir la olla y va a coger un cuchillo y va a matar a alguien. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como tú rechazas eso, a ver si tu hijo, vamos a ver, o sea, es que esto se gesta desde pequeñitos, es más complejo el desarrollo de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, piensas, no, no lo he hecho. Pero lo del club de fans a mí me ha dejado... Club de fans. Porque yo Daniel recuerdo la etapa Sancho. de Twenty, ya tenemos una edad. Recuerdo la Club etapa de fans, 20, Daniel Sancho. Y si os digo... y que Carcaño tenía fans en Twenty, un club de fans. Club de fans, pero es que si os digo, que yo os juro que digo, es que el ser humano se tiene que extinguir, los comentarios, ¿vale?, que había del tipo, ¿cómo era? Decía, no, ahora vamos a patrocinar cuchillos Daniel Sancho, tal. O sea, y tú decías, Madre a ver, mía. por favor, o sea, esto no es ninguna broma. O sea, vamos a ubicarnos, empatía, o sea, que ahora van a crear cuchillos Daniel Sancho para comercializarlos. Y yo decía, mira, es que de verdad el ser humano se tiene que extinguir. También Sí. quiero decir que yo sí que entiendo que el factor del físico en esta historia ha influenciado muchísimo, porque recuerdo cuando El efecto en halo. agosto del año pasado, cuando sale toda esta historia a la luz, Sí. las primeras imágenes que teníamos de él eran las del chico sin camiseta haciendo surf, chico guapo, pelo largo, y Sí. la primera reacción de todos era, no ha podido ser. Decías, bueno, y recuerdo, a raíz de todo esto, ya cuando hemos sabido más datos y, en fin, la historia se iba haciendo más compleja, el director de una de las 4 revistas importantes del corazón, no vamos a decir cuál, yo le pregunté, ¿por qué siempre que tratáis el tema sacáis en portada la foto que hemos visto 1000 veces del sin camiseta, con la melena, al viento Bueno, y es que tal? el Y él me parecía que decía, iba- es que vende más. Sí, sí. Dije, leches. Sí. A ver, es que, o sea, la foto donde está esposado con el pelo así, es que parece que está rodando James Bond en Tailandia. Entonces, está el efecto halo, que es un efecto psicológico, que la gente guapa, ¿vale? O sea, tiene mejores trabajos, incluso los asesinos guapos tenían una condena de 7 meses menor. Por ejemplo, en el jurado... En Donde hay jurado popular, ¿no? popular Claro. en Estados Unidos se vio, ¿vale?, que hay varios asesinos muy atractivos. Yo además he visto las fotos, tal, y analizado todo eso para otra historia, y veías cómo, en plan, si era era una persona fea, poco atractiva, le condenaban más porque dices, es que esta persona, pues es que lo ha hecho porque en realidad está amargado con su vida, no sé qué, pero en cambio, si es guapo, dicen, no es posible que lo haya hecho, eso es efecto halo, ¿vale? Cuando la belleza distorsiona la realidad, es decir, tú estás una persona guapísima y dices, bueno, es que Brad Pitt seguro que es buenísima persona, porque está buenísimo, ¿no? Entonces, como que distorsionas tu belleza, hay gente que ve a una persona y le encanta, y entonces piensa, le atribuyes cualidades que no tiene, es buena persona, tiene éxito social, le va fenomenal en los negocios, porque la belleza Claro. es una carta de introducción, y es un efecto halo que mucha gente lo tiene, y es verdad que la foto de Daniel Sancho por la playa, con la melena al viento rubia, sus abdominales, pues claro, tú dices, es imposible, un niño que tiene todo 30 años, toda la vida por delante, que oye, pues si te estás torsionando, pues denuncias, tal, chef de éxito, no sé qué, no te lo crees. Es que no te puedes creer porque no se puede entender de forma emocional, no lo vamos a entender nunca. A nivel racional están los hechos que hablan por sí solos. De hecho, ha señalado ahora lo de si te están extorsionando. Hay que decir que de momento seguimos sin tener pruebas de que esa extorsión, Claro. presunta extorsión, existiera. Es decir, es el relato de Daniel Sancho, que lo entiendo, para construir una defensa, pero a día de hoy tampoco seguimos sin tener pruebas de que esa presunta Claro. extorsión existiera, lo cual para la familia de Edwin es una revictimización, Claro, inevitablemente. la revictimización es cuando siguen diciendo cosas que a lo mejor no han podido pasar, porque claro, esto hay que demostrarlo, igual que hay que demostrar el miedo insuperable, y que por eso fruto de la discusión. En cualquier caso, es muy llamativo que si una persona te está extorsionando tanto y te ha amenazado con publicar presuntamente tus fotos, no sé qué, que luego vayas a Tailandia, que le vayas a buscar en la moto, que quedes con él. Claro, es que hay tantas cosas que no se entienden y no se van a entender nunca, y quizá no vayamos a saber Sí, nunca. yo creo que en este que caso nos vamos a quedar sin saber muchas cosas. Claro, y además como tampoco vamos a saber exactamente cuál es el perfil de Daniel Sancho, porque no se va a hacer un informe pericial forense, entonces todas estas cosas al final cada uno tendremos que encontrar nuestras respuestas respecto, porque yo creo que España está muy polarizada, y Sí. bueno, pues a raíz de la resolución yo creo que también a nivel social podremos a lo mejor ir procesando pues todo lo que ha pasado, porque esto también es un duelo nacional.
de todo el mundo estamos en shock. O sea, de hecho las visitas en Google son de millones de búsquedas sobre este caso, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, o sea, en otros países. En cualquier caso, bueno, la familia de Edwin creo que pide como 750.000 euros, pero da igual, porque al final nunca te va a devolver a tu hijo fallecido. Sí, que además en el caso de la responsabilidad civil, si alguien luego se declara insolvente, es lo de menos en este caso además. Claro. El 9 de mayo parece que va a quedar visto para sentencia todo, intuimos, aunque puede que haya que se retrase un poquito toda esta historia. Inevitablemente llegará un momento que sepamos la sentencia, ahí se cerrará un capítulo importante. No vamos a jugar a predecir el futuro, porque además estas cosas son muy serias, pero ¿cuál crees, independientemente de que sea el resultado, cuál crees que va a ser la reacción de los coprotagonistas de esta historia? Me refiero a Rodolfo Sancho y a Silvia Bronchalo, que son los protagonistas. Bueno, y si quieres hablar de Xenia también, que es la gran eterna olvidada. Sí, pues yo creo que en este caso será la madre un derrumbamiento máximo. De hecho, yo creo que está como aguantando, pero es que tiene muchísima tristeza. Luego el padre, no sé si hay dos opciones, o se derrumba o dice al final ha salido mal el juicio, las traducciones están mal y siempre va a creer en esta inocencia de su hijo. También es una de las opciones. Que haya o ese derrumbamiento máximo porque tú asumes que eso ha sido así, o que siempre pienses que al final no, que el juicio ha salido mal, que eso también es esa opción. Y que entonces tú sigas en esa lucha, ¿vale? Y luego Xenia, pues os digo, es que la posible crisis también ella se va a derrumbar, porque claro, Xenia va a ser un espejo de lo que le haga Rodolfo. Si Rodolfo se hunde, ella también se puede hundir, o le puede intentar apoyar, pero es muy difícil el papel de ella y el papel de la hija que tienen en común, porque al final en esta historia tú eres, pues ella claro, tiene un papel secundario, pero es que ves que tu marido un día está arriba, otro día está abajo, no sé, incluso si Xenia le aconsejará, te dan por favor cariño, cuidado con la prensa, que al final nosotros también somos del medio, somos actores, tal, claro. Y a lo mejor el otro como está en sus emociones, pero después de que se acaben los focos y que haya la resolución para estos padres y para los padres de Edwin y o sea, creo que ahí viene el verdadero desierto. Ahí viene el camino complejo. Ahora mismo están en otra fase emocional, pero ahí sí que cuando ya la sentencia y ya se apaga todo y ya tú tienes una lucha con los años, porque ellos tienen 50, 49 años, pero claro, es que esto a lo mejor puede ser a los 60, a los 70, tantos años y todo el rato además en las cárceles tailandesas también funciona con dinero, es decir, claro. Entonces todo lo que les viene de ahí también que quiera recaudar Rodolfo a nivel Sancho. Emocional les viene la cárcel emocional a todos. Pues veremos en qué queda todo esto, porque me temo que seguiremos hablando del tema durante muchísimo tiempo. Lara Ferreiro, gracias como siempre. Muchas gracias a ti.